Descubierto, el asombroso regalo transformador de un lince tras un acto de bondad extraordinaria. Miguel sabía que su vida en el pequeño pueblo de la Sierra Madre no era fácil. Esa mañana, mientras podaba cuidadosamente las rosas, cada corte sentía como una punzada en su pecho. La soledad lo abrazaba. La risa de sus abuelos resonaba en su mente, pero la cruel realidad de la pobreza y el desprecio de algunos vecinos ahogaban sus sueños. A medida que el sol se alzaba, el verdor de su jardín contrastaba con la grisura de su existencia. Alimentar a su madre enferma y a su pequeño hermano lo convertía en un prisionero de sus responsabilidades, un peso que se hacía cada vez más insoportable. Sin un diploma, sin conexiones, sin esperanza aparente, los murmullos de desdén, como cuchillos punzantes, lo seguían a cada paso. Esa noche, caminando hacia casa, el ruido proveniente del bosque lo sacó de sus pensamientos. Curioso y temeroso, se acercó a la oscuridad. Allí, en la penumbra, un lince atrapado se debatía en una trampa. Su corazón se detuvo. Por un momento, todo pareció congelarse. La impotencia del animal reflejaba su propia lucha interna. Sin dudarlo, se arrodilló. Con manos temblorosas, liberó la trampa. Miradas que se cruzan, un acto de bondad que resonó en su interior como un eco distante que comenzaba a despertar un destello de esperanza. El lince, en agradecimiento, comenzó a visitarlo. La conexión entre ellos era palpable. Miguel sentía que el animal era su confidente en un mundo hostil. Pero esos momentos de calma eran interrumpidos por la crueldad de un excompañero que acechaba desde las sombras. La envidia devoraba a quienes lo rodeaban, y Miguel se encontraba en el epicentro del conflicto, un jardín en flor, el lince en su corazón y una creciente reputación que, aunque admirada, también era desafiada por la crueldad del pueblo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con la exposición de su arte. A la vuelta de la esquina, Miguel enfrentaba el dilema de presentarse ante el pueblo, a pesar de los murmullos y miradas burlonas. Su determinación crecía cada minuto en que se acercaba el evento. Al mismo tiempo, el lince se mantenía a su lado, un símbolo tangible de su lucha individual. En medio de la presión, comenzaba a cuestionar su valor. La tensión se apoderaba de su mente. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba en un instante? Justo cuando la angustia le apretaba el pecho, un antiguo secreto familiar comenzaba a latir en su memoria. La posibilidad de descubrir su gran herencia lo deslumbraba y atormentaba al mismo tiempo. Tenía que luchar, pero la verdad sobre su familia podría ser el arma que él necesitaba o la carga que lo aplastaría. Y así, entre el peso de un destino incierto y la responsabilidad que lo atenazaba, Miguel se sintió al borde de un abismo, sin saber si las alas de su espíritu volarían o caerían. La presión aumentaba, y el lince lo miraba con ojos que decían más que 1000 palabras. Todo estaba en juego y su vida, como su jardín, estaba a punto de florecer o marchitarse en la adversidad. El día de la exposición se acercaba sin piedad. Cada amanecer traía consigo el latido frenético de la ansiedad, pero esa mañana, Miguel sintió una chispa diferente, una mezcla palpable de anticipación y miedo. Mientras su mirada se perdía en los pétalos de las rosas que había cultivado con esmero, su mente comenzaba a trazar un plan. No podía dejar que las dudas consumieran su determinación. Había tomado la decisión de transformar su miedo en motivación. Hoy, en lugar de permitir que las voces malignas resonaran en su cabeza, se centró en sus habilidades. Había dedicado horas al arte de la pintura, creando obras que capturaban la esencia de su entorno, de su historia. Lo más importante, reflejaban su verdad interior. Mientras cada trazo en el lienzo contaba su propia historia de lucha y esperanza, Miguel se dio cuenta de que las sombras del pasado no tenían poder sobre su futuro. Pasó el día trabajando en una nueva obra, una que le daría voz en el evento. Era un paisaje vibrante donde el lince, símbolo de su conexión con la naturaleza, jugaba en un campo lleno de flores. La imagen le llenó de fuerza a medida que lo pintaba, cada golpe de pincel le acercaba más a la liberación que tanto anhelaba. El jardín que había cultivado en su hogar se convertía en una metáfora de su vida, la lucha constante contra las adversidades, pero también la posibilidad de florecer en medio de la tormenta. No obstante, las dudas comenzaron a asomar de nuevo. Mientras él buscaba inspiración, su mente se enredaba con las palabras de sus compañeros, quien lo había atacado en varias ocasiones.
Un rayo de incertidumbre atravesó su mente, ¿y si su arte no era suficiente? ¿Y si lo que creía ser una fortaleza se transformaba en otra fuente de vulnerabilidad? Pero, a medida que el lince volvía a su lado, Miguel comprendió que el verdadero valor radicaba en mostrarse tal como era. No estaba solo, el lince había creído en él y ahora debía hacer lo mismo. Esa noche, la luz de la luna brillaba con fuerza, reflejando el brillo en los ojos del lince que lo observaba inmóvil. La conexión entre ambos parecía intensificarse. Desde la última vez que se habían encontrado, Miguel había aprendido a escuchar no solo a su corazón, sino también al mundo que lo rodeaba. Con cada visita del lince, una parte de él sanaba, y con cada día de trabajo, su arte se volvía más auténtico. A la mañana siguiente, Miguel despertó con un nuevo propósito. Su mente trazó un plan. La exposición no sería solo una muestra de su trabajo, sería su declaración de intenciones. Decidió que presentaría una narración en la que compartiría la historia detrás de cada pieza, revelando su vivencia de soledad, de lucha y, fundamentalmente, de amor. ¿Qué tenía que perder? El acto en sí era un reflejo de su viaje personal hacia la aceptación y el amor propio. Sin embargo, mientras su valentía crecía, una sombra se cernía sobre él. Su excompañero observaba desde lejos, sus intenciones maliciosas eran evidentes. El momento de la confrontación era inminente, y aunque Miguel se sentía fortalecido por su arte y el vínculo con el lince, una inquietud persistía en su pecho. Casi podía sentir el pulso de la tensión en el aire, su viaje había alcanzado un punto crítico. La noche antes de la exposición, Miguel miró a su reflejo en el espejo, sintiendo el peso de sus decisiones. El arte y el lince se convertían en sus aliados en esta batalla personal. Mientras una última pregunta se formuló en su mente, supo que la respuesta solo llegaría cuando diera el primer paso al escenario. Enfrentaría su mayor temor, y quizás, descubriría no solo cómo los demás lo miraban, sino cómo él mismo se veía por primera vez. El evento comenzaba al anochecer, y en el aire flotaba la promesa de un cambio. Con el corazón acelerado y con el lince como símbolo de su transformación, Miguel daba un paso hacia lo desconocido, listo para revelar su verdadera esencia. Pero el tiempo corría, y en la penumbra de la sala, las sombras parecían murmurar su desconfianza. ¿Sería este el momento que había esperado o el comienzo de su peor pesadilla? La verdadera lucha apenas empezaba. La sala estaba iluminada suavemente, y las murallas de ese espacio recién pintado se envolvían con los colores de sus obras. Miguel se encontraba ante las primeras piezas expuestas, su corazón repicando como un tambor. Cada respiración traía consigo una dosis de adrenalina mixta con la fragancia del aceite de linaza y los pinceles nuevos, un diálogo interno que le insistía en que estaba en el lugar adecuado. Sin embargo, la angustia era palpable. Se había preparado para hablar de su viaje a través de la soledad y la lucha, pero ahora que el momento estaba a la vista, un eco de inseguridad amenazaba con robarle la voz. Las murmullos a su alrededor se entrelazaban en su mente. Un grupo de críticos artísticos discutía, sus comentarios presionando como una nube oscura sobre su inspiración. Miguel miró hacia el panel donde había colocado su obra maestra, el lince jugueteando en un campo de flores, cada color un grito de libertad y autenticidad. Y ahí estaba él, la encarnación de su propio viaje, un enorme abismo entre su valor y sus temores. Mientras su mirada se perdía en el lienzo, recordó la conexión que había sentido cada vez que había trazado una línea en el lienzo. Cada pincelada había sido un grito de resistencia, un desafío a las sombras que lo habían perseguido. Mientras la sala se iba llenando, el murmullo se intensificó. Se sintió observarlo, los ojos de su excompañero, esos que alguna vez lo habían avergonzado, ahora ardían con un aire de desafío. La duda volvió a surgir, pero esta vez, Miguel no podía permitirse retroceder. Había cruzado un umbral hacia la valentía, y no iba a dejar que la amenaza de la desaprobación lo frenara. Se acercó al micrófono. La voz temblorosa que emana de su ser no era la misma que había ensayado una y otra vez. Sin embargo, un silencio sepulcral se instauró, permitiéndole articular sus pensamientos. Este arte refleja mi camino personal, explicó, sintiendo como las palabras comenzaban a fluir. He trabajado en estas piezas para mostrar que, aunque la lucha sea intensa, cada uno de nosotros tiene la capacidad de florecer, incluso en la adversidad. Las miradas comenzaron a moverse, llevándose sus dudas. Muchos se asomaban a sus propios reflejos en el arte. Y así, poco a poco, la energía de la sala empezó a cambiar. Miguel se adentraba en la narrativa de su experiencia, combinando su historia de lucha con la historia del lince que lo había inspirado. Cada detalle que compartía ocupaba un nuevo espacio en el corazón del público, sentía como la transformación personal comenzaba a resonar en quienes le escuchaban. En su fervor palpitante,
Miguel divisó en el fondo a su excompañero, quien se retorcía impaciente, incapaz de ocultar la envidia y la renuencia. Pero en vez de permitir que eso lo intimidara, Miguel utilizó esa imagen como combustible. Si su excompañero estaba allí, debían ser sus ataques los que lo llevaban a esta travesía hacia el autocrecimiento. Ya no era un objeto de burla, se transformaba en el artista que había descifrado su esencia. Justo cuando Miguel culminaba su presentación, una risa burlona rompió la atmósfera mágica que había construido. Era su excompañero, proyectando un síntoma de vulnerabilidad disfrazado de desprecio. En lugar de sentirse destrozado, Miguel tomó una respiración profunda. Era el instante adecuado. Con la fuerza del lince en su corazón, se enfrenta a él. Tu desaprobación no define mi valor, declaró más firme que nunca, sus palabras reverberando con un nuevo tono de certeza. El silencio de la sala se rompió, como un cristal que se quiebra, y Miguel supo que aún había un camino por delante. Las miradas que lo rodeaban mostraban admiración, pero también un atisbo de tensión. La confrontación había desatado una revelación. Las sombras estaban ahí, pero ya no tenía que huir de ellas. El verdadero reto emergía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la presión creciente, Miguel se dio cuenta de que la confrontación no se había cerrado. Enfrentar a su excompañero fue un paso, un acto de valentía, pero aún quedaban muchas decisiones por tomar. El camino hacia la aceptación se cerraría con un aplauso, o podría ser el comienzo de un nuevo viaje hacia la plenitud personal. La necesidad de defender su arte y su valor estaba ahora más presente que nunca. Dándole la espalda al pasado, Miguel buscó al lince, saber que su guía interior no se había ido. Gambriles de incertidumbre comenzaban a cruzar de nuevo su mente, pero mientras se preparaba para lo que vendría, la esencia de su arte se amalgamaba más fuerte que nunca. En su próximo trazo, aguardaba una nueva transformación. La exposición había sido apenas el principio. Miguel se retiró de la exposición con una sensación ambigua. La adrenalina aún corría por sus venas, pero también lo acompañaba una exhaustiva reflexión. Había enfrentado a su excompañero y, en cierto modo, se había liberado. Sin embargo, esa confrontación solo fue el primer paso. La realidad de su vida, su carrera artística y su búsqueda de autenticidad se extendían ante él como un vasto lienzo en blanco, aguardando ser decorado. Durante días, las reacciones del público resonaban en su mente. La admiración en sus ojos y las palabras de apoyo lo habían iluminado, era una validación de su esfuerzo y sufrimiento. Pero el eco de la risa burlona seguía insistiendo, plantando semillas de duda. Mientras paseaba por la ciudad, las imágenes de los linces se entrelazaban con sus propios miedos y la lucha diaria por ser visto y valorado. Se preguntó, ¿realmente había encontrado su voz, o simplemente había sido momentáneo? La inseguridad lo impulsó a explorar más acerca de sí mismo. Comenzó a analizar otras áreas de su vida que había dejado en la oscuridad. Demasiado tiempo había dedicado a complacer a otros, había adaptado su arte para satisfacer expectativas ajenas. Esa búsqueda de aprobación le había robado la serenidad y la autenticidad. Una tarde, decidió regresar a su estudio. En el silencio de esa habitación repleta de lienzos y colores, las paredes parecían susurrarle. Las sombras que lo obstruían eran, al fin y al cabo, parte del proceso creativo. El lince no solo representaba la libertad, sino también la fuerza que provenía de la vulnerabilidad. Lleno de una nueva determinación, se sentó frente a un lienzo virgen y comenzó a trazar un esbozo. Cada línea, cada forma, era un acto de autoafirmación. Mientras la pintura tomaba forma, Miguel experimentó una conexión profunda. Su emoción estaba palpable, los ojos del lince, dibujos de autenticidad, parecían reflejar no solo su resistencia, sino también su anhelo por la conexión. Se dio cuenta de que su arte tenía el potencial de ser un espejo, no solo para su realidad, sino también para la de aquellos que lo rodeaban. ¿Cuántas personas llevaban pesada la carga de la aceptación, en busca de un momento de transformación personal? Días se convertían en semanas mientras su obra evolucionaba. Miguel encontró inspiración en relatos de su infancia, en recuerdos de encuentros con la naturaleza, en momentos sencillos que lo habían marcado. Cada pincelada se volvía un viaje hacia su interior, con un sentido renovado de propósito. Al principio había temido que el arte no impusiera la fuerza que él deseaba, pero ahora comprendía que cada creación podía ser una declaración de su verdad. Si lo hacía con honestidad, su arte podría resonar con otros que luchaban en secreto. A medida que se adentraba en este proceso, se encontró ante un dilema: debería compartir su viaje y vulnerabilidades con el mundo. Esta revelación lo llevó a contemplar su próxima exposición. Mientras experimentaba con nuevas técnicas y exploraba el simbolismo de sus acciones,
La idea de ser vulnerable ante un público mayor se convertía tanto en un temor como en una irresistiblemente seductora oportunidad. Esperaba que su experiencia resonara en otros, tal como lo habían hecho las obras que lo habían inspirado. La exhibición de su nuevo trabajo se acercaba, pero aún se sentía dividido. El lince se transformó en una metáfora de su camino, en el equilibrio entre impulsarse y encontrar la fuerza en la vulnerabilidad. Podría encontrarse a sí mismo en un escenario más amplio, entregándose a la conexión con un público que posiblemente temía la vulnerabilidad tanto como él. Después de largas noches de reflexión y creación, Miguel tomó una decisión. La verdad de su historia no solo era un testimonio de su lucha, sino también un regalo que ofrecía al mundo. Con una mezcla de ansias y temores, se preparaba para asumir una nueva fase en su vida. La oportunidad de transformarse no era solo un mero deseo, era un paso hacia la autocompasión y el reconocimiento. Convencido de que el lince había sido un regalo y un guía, Miguel miró adelante, listo para enfrentar el próximo desafío que llegaría con su exposición. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿sería este el momento para descubrir no solo su voz, sino también la verdad de quienes lo rodean? El eco de su exposición anterior resonaba en su mente, la aceptación y conexión eran caminos empapados de valentía, y había una necesidad urgente de desatar esa transformación. Así, con la decisión firme en su corazón, Miguel comenzó a esbozar la narrativa que compartiría con el mundo, un camino que prometía más de lo que alguna vez había imaginado. Pero el destino tenía un as bajo la manga. Una mañana, al abrir su correo electrónico, encontró un mensaje que haría temblar los cimientos de su nueva seguridad. El correo que Miguel encontró en su bandeja de entrada era de una galería de arte reconocida. Su corazón se aceleró. Después de haber enviado algunas de sus obras, había esperado una respuesta, pero no estaba preparado para el impacto de aquel mensaje. Sin embargo, mientras leía las palabras, una mezcla de miedo y curiosidad lo invadió. La invitación no era solo a exponer, sino a participar en un programa que reuniría artistas de renombre con aquellos que aún luchaban por encontrar su camino. Era una oportunidad dorada, pero también un escenario donde su vulnerabilidad podría ser expuesta de manera brutal. Mientras pensaba en las implicaciones, recordó su reciente decisión de compartir su viaje. Esa valiente determinación chocaba ahora contra el terror a la exposición. Había una voz interior que cuestionaba si estaba preparado para ello, si realmente podría soportar el peso del juicio ajeno. La imagen del lince resurgió en su mente, desafiándolo a ser más audaz. Sin embargo, Miguel sabía que una parte de su autenticidad residía en ser consciente de sus límites. La presión del entorno artístico, con su constante comparación y evaluación, lo había llevado en el pasado a la oscuridad. No quería regresar a ese lugar. Se sentó en silencio en su estudio y tomó un cuaderno. Comenzó a escribir sobre sus temores, sobre lo que realmente sentía al enfrentarse a su propio reflejo en forma de obra de arte. Esto se convirtió en una sesión de honesta autoevaluación, donde las palabras fluyeron como los colores en sus lienzos. Dio un vistazo al lince que había pintado, su capacidad de ser tanto un cazador como una figura vulnerable le resonó profundamente. Pero, ¿podría él, un artista en busca de su verdad, realmente encarnar esa dualidad ante un público sin reservas? Esa vulnerabilidad se sentía como un abismo que amenazaba con engullirlo. Mientras sus pensamientos giraban en torno a la posibilidad de ser visto y juzgado, Miguel se dio cuenta de que su resistencia a la exposición era también una expresión de su búsqueda de autenticidad. Tenía que elegir entre ocultar sus miedos o avanzar con ellos. Sin más dilación, decidió que lo enfrentaría de la única forma que sabía, a través de su arte. A fin de cuentas, cada creador tiene la responsabilidad de interpretar la verdad, y su verdad incluía sus inseguridades. Preparó un nuevo lienzo, esta vez se dejó guiar por la honestidad de su propia vulnerabilidad, delineando figuras que luchaban, que caían y que se levantaban. Cada movimiento del pincel se convertía en un acto de revelación y reafirmación. La presión aumentaba a medida que se acercaba la fecha de la exposición. Decidió dedicar cada jornada a trabajar en una pieza que representara no solo su lucha personal, sino también la conexión que deseaba cultivar con el público. Deseaba que al ver su trabajo, otros se sintieran validados en su propia vulnerabilidad. Esto implicaba abrirse completamente, un paso que podría llevarlo a nuevas alturas o a una caída devastadora. Una tarde, mientras revisaba las obras, recibió un mensaje de un antiguo mentor, un artista aclamado que había sido crucial en su formación, pero que hace años se había distanciado por razones desconocidas. El mensaje era breve pero contundente: he oído sobre tus trabajos recientes. Me gustaría hablar contigo. El eco de la invitación resonó en su mente como un tambor en medio de su frágil estabilidad emocional. Miguel sintió una mezcla de entusiasmo y temor,
El deseo de reconectar con este mentor y la posibilidad de confrontar viejas heridas lo hacían vacilar. ¿Sería este encuentro una oportunidad para recibir orientación en su viaje, o sería un recordatorio escalofriante de su pasado? La fecha de su exposición se acercaba a pasos agigantados, y con cada día que pasaba, Miguel sabía que las decisiones que tomara definirían su camino. Aquella reunión prometía ser un punto de inflexión, pero la incertidumbre de qué pasaría cuando se abrieran las puertas a su historia era abrumadora. Podría convertirse en la voz que anhelaba ser, o el riesgo de ser descubierto lo paralizaría. La balanza entre valentía y miedo continuaba tambaleándose mientras el día de la exposición se cernía sobre él. El lince, su símbolo de poder y vulnerabilidad, parecía mirarlo con expectación. Miguel sabía que el momento decisivo se acercaba, un encuentro que no solo desafiaría su creatividad, sino que podría revelarle verdades sobre sí mismo que aún no estaba listo para afrontar. La mañana de la reunión con su mentor, Miguel se despertó con un nudo en el estómago. Se miró al espejo, buscando en su reflejo la confianza que tanto le faltaba. La decisión de asistir era un acto de valentía, un paso hacia la sanación, pero la sensación de inminente juicio lo ahogaba. Era como si en cada trazo de su pincel resurgieran las inseguridades que había luchado por dejar atrás. En la última semana, había pinado con una intensidad renovada, pero ahora sus obras parecían insuficientes frente a la pesadez de su pasado y la expectativa de este reencuentro. El café que preparó le ofreció el primer golpe de estímulo. Ambas manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza. Cada sorbo era una mezcla de nervios y anticipación. La mente de Miguel se fragmentaba entre recuerdos de su mentor, un hombre que había sido un faro en su vida artística, y las espinas del rencor que había acumulado por las circunstancias que llevaron a la distancia entre ellos. ¿Qué podría enseñarle ahora? Estaba realmente listo para escuchar críticas después de haberse despojado de su armadura emocional a través de su arte. Al llegar a la galería donde se iba a encontrar, Miguel sintió el peso del espacio. Las paredes, antes vacías, ahora estaban adornadas con las obras de grandes artistas. Eran reflejos de luchas internas, de triunfos y fracasos, y todo parecía reclamar su atención, llevándolo a un estado de autoexamen intenso. De repente, comprendió que él también estaba en ese proceso. Su carga no era diferente, quería que su historia les llegara a otros, pero el temor a no ser lo suficientemente bueno era lo que lo frenaba. El sonido de pasos interrumpió su ensoñación. Ahí estaba, su mentor, más anciano pero con una mirada que demostró el peso de la experiencia. El saludo fueron solo 2 palabras, pero contenían un universo de historia. Sentados frente a frente, comenzaron a hablar. Miguel, temeroso, explicó sus últimas obras, lo que significaban para él y cómo había decidido aceptar su vulnerabilidad incondicionalmente. Pero su mentor lo interrumpió, señalando que había algo más profundo tras esa superficie que él aún no había tocado. Tu arte tiene fuego, dijo en voz baja. Pero parece que todavía no has reconocido de dónde proviene. La lucha que plasmas en tus lienzos es indudablemente tuya, pero hay un miedo que se cuela en tus trazos, ¿no es así? Las palabras resonaron en el corazón de Miguel. Era un descubrimiento aterrador y liberador al mismo tiempo. La lucha no solo era parte del proceso creativo, también era su vida. Había tratado de ocultarla, de suavizar el dolor a través de la belleza, pero eso solo había conducido a un trabajo vacío. Su verdadero arte necesitaba ser crudo, honesto, líneas visibles de su alma expuestas. Continuaron hablándose, y mientras el aire se cargaba de tensión y entendimiento, el mentor le ofreció un consejo que lo dejaría meditando: el verdadero arte tiene el poder de transformar no solo al espectador, sino al propio creador. Pregúntate qué es lo que de verdad deseas aportar. ¿Es la belleza lo que te importa o la verdad de tu experiencia? Aquella revelación lo dejó sin palabras, abriendo un abismo de autodescubrimiento que antes no había considerado. Su viaje no se trataba de ser el mejor artista, sino de ser un espejo para aquellos que lo miraban. En su exposición, las piezas debían resonar, cruzar la barrera de la vulnerabilidad compartida. Esa conexión era más poderosa que cualquier técnica pulida. La conversación finalizaría dejándolo más expuesto que nunca, y el desafío de su mentor perseguía su mente: atreverse a mostrarlo todo. Decidió que, en su exposición, mostraría un nuevo lienzo donde el lince no solo fuera un símbolo de lucha, sino un grito de autenticidad. Esa pieza encapsularía su viaje, sus fracasos, su crecimiento, bajo el prisma de su propia historia. Mientras la charla llegaba a su fin, una certeza lo envolvió: había llegado el momento de ser valiente. Pero esa decisión no sería sin sus repercusiones. Justo cuando estaba a punto de dejar el lugar, su mentor hizo una última pregunta que lo paralizó: ¿por qué no has tocado la herida que realmente duele? ¿Qué te impide mostrar al mundo la verdad de tu historia?
Miguel se quedó en silencio, la respuesta revoloteando en su mente. Sabía que la próxima vez que se parara frente a un lienzo, no solo pintaría lo que veía, sino lo que sentía. Era un paso hacia la autenticidad, pero también un paso hacia la tormenta. El lince ahora representaba su espíritu en lucha, y, consciente de esto, Miguel comprendió que su exposición no solo sería un acto de creación, sino posiblemente un acto de liberación. Podría realmente permitir que su verdad fuera vista. Sería capaz de enfrentar el miedo que siempre había acompañado su carrera. Navegando por el mar de dudas, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba y que su verdadero arte, la revelación de su esencia, esperaba al otro lado de su resistencia. La realidad se cernía en torno a él, y la próxima decisión lo confrontaría de una manera atrevida. Estaba listo para dar ese salto. La balanza apenas inclinada hacia un lado le susurraba que el verdadero desafío sería afrontar no solo a un público, sino a sí mismo. Miguel pasó la noche en vela, luchando contra un torrente de pensamientos que giraban en torno a la conversación con su mentor. La pregunta sobre la herida que aún no había tocado lo seguía persiguiendo como una sombra persistente. El temor a mostrar su debilidad, a abrirse realmente, parecía un monstruo que lo acechaba, listo para desgarrar lo que quedaba de su confianza. Cuando el sol comenzó a filtrarse por la ventana, Miguel se sintió como si emergiera de una batalla interna. Había un nuevo fuego en su interior, una chispa que comenzó a encender la posibilidad de algo grande. Decidió que no podría simplemente ignorar la invitación a la autenticidad, su arte necesitaba un reflejo genuino de su ser. Decidió hacer un esbozo del nuevo lienzo que representaría su viaje. En su mente, veía al lince, ese símbolo de fuerza y lucha, pero ya no sería solo un espíritu en vano. Se transformaría en una representación de su vulnerabilidad, de las cicatrices que aún le causaban dolor. La idea de trazar cada línea con un propósito lo llenaba de un nervio emocionante. Con el primer trazo de tinta en el lienzo, Miguel sintió cómo los latidos de su corazón se sincronizaban con el movimiento de su mano. Cada línea se convertía en una declaración de su verdad. A medida que la imagen tomaba forma, la inseguridad que antes lo dominaba se transformaba en determinación. No importaba si el público lo entendía, la autenticidad de su experiencia era lo único que realmente importaba. En medio de este proceso creativo, empezó a recordar fragmentos de su pasado que había enterrado, aquellos momentos de frustración, el rechazo que había sentido en su adolescencia, las críticas que aún resonaban en su mente. Sin embargo, mientras los trazos se intensificaban, también lo hacían sus recuerdos. Cada recuerdo se convertía en una capa de color que añadía profundidad a su obra. Aquí, entonces, radicaba su fuerza, la capacidad de tomar el dolor y transformarlo en belleza había sido siempre su mayor don. Poco a poco, la imagen del lince comenzó a cobrar vida, y con cada pincelada, Miguel estaba descubriendo algo más sobre sí mismo. Era un acto de liberación, no solo del miedo al juicio, sino de la aceptación de que sus luchas personales eran una parte intrínseca de su historia como artista. La obra se convertía en un catarsis, un recordatorio visual de que, aunque el camino había sido tortuoso, cada dolor había tejido su identidad. Sin embargo, a medida que avanzaba, algo en lo profundo de su mente susurraba que debía haber más que solo su historia. Que había en su vida que pudiera resonar con los demás. Mientras contemplaba el lince, sintió que quizás había llegado el momento de conectar su arte con una mayor comprensión de sí mismo y de los demás. La idea de incluir historias ajenas, de dar voz a las luchas que no eran solo suyas, comenzaba a tomar forma. Con esta nueva perspectiva, Miguel se planteó un desafío: podría incorporar las experiencias de quienes lo rodeaban en su obra. Sería capaz de alzar una voz colectiva en sus lienzos, uniendo experiencias de dolor y lucha para trascender su propia historia. Más decidido que nunca, comenzó a buscar a otros artistas y amigos dispuestos a compartir sus relatos. Cada encuentro se convertiría en una fuente de inspiración, un acceso a mundos y perspectivas que enriquecieran su visión creativa. Pulsadas de vulnerabilidad y honestidad inquietaban su ser, pero ahora, Miguel se sentía preparado. Los días pasaron, y cada vez que se reunía con alguien diferente, aprendía algo nuevo sobre sí mismo y sobre el poder del arte como conexión. La creación conjunta comenzaría a transformar no solo su obra, sino también su relación con el mundo. La posibilidad de un colectivo artístico se dibujaba ante él, y la idea de que su exposición podría ser más que un monólogo personal le daba energía. Sin embargo, mientras Miguel avanzaba, una pregunta atravesaba su mente con insistencia: ¿sería capaz de sostener esa conexión y hacer frente a las realidades profundamente dolorosas que otros compartieran? Estaba listo para exposiciones que podrían sacudir su propia quebrantada perspectiva. Había encontrado un camino, pero también sabía que este nuevo rumbo podría llevarlo a descubrir más dolor y más valentía de la que nunca había imaginado.
La próxima pincelada podría brincar a la luz no solo sus verdades, sino también las de otros, desmoronando las barreras de su arte y haciendo explotar su vulnerabilidad. Con el lienzo aún por terminar, Miguel sintió una mezcla de hilo y tensión. Sabía que lo que se avecinaba debería ser un riesgo monumental. La presión de ser honesto y el deseo de servir como vehículo de sanación lo envolvían. Estaba preparado para el viaje que implicaba esta nueva dimensión creativa. La respuesta, aunque incierta, comenzaba a tomar forma. La historia de su vida como artista realmente apenas comenzaba, pero se sentía listo para adentrarse en la tormenta con confianza. Como un lince, él también estaba preparado para enfrentarse a cada desafío, sin importar cuán crudo o doloroso pudiera ser. Miguel despertó esa mañana con una renovada determinación que vibraba en sus venas. Era como si cada pulso de su corazón resonara con la misión que había adoptado, dar voz a las experiencias de otros a través de su arte. Había pasado tanto tiempo atrapado en su propia narrativa que ahora, por primera vez, estaba listo para escuchar y aprender. La creación de su lince se había convertido en un símbolo de lo que estaba por venir, pero también de lo que debía dejar ir. Sus primeros encuentros fueron con artistas de su círculo cercano, pero estaba claro que necesitaba abrirse más. En su mente, una nueva red de conexiones empezaba a diseñarse, un entramado que uniría historias y recuerdos. Decidió asistir a un taller en una galería local, esperanzado no solo en atraer nuevas voces, sino en experimentar esas historias en el cuerpo mismo de su proceso creativo. El primer día fue complicado. Las voces de otros lo desbordaban, cada una con su propia carga emocional. Había historias de luchas internas, de derrotas que resonaban profundamente con su propia memoria. Sin embargo, mientras más escuchaba, más descubría la riqueza de sus propias vivencias conectándose con las experiencias ajenas. Su lucha era una más en un mosaico de dolor y superación. Se sintió abrumado, pero también iluminado, como si esa exposición a la vulnerabilidad le otorgara una nueva perspectiva de su propio sufrimiento. Una tarde, un artista mayor se acercó a él. Su voz era profunda, cargada de experiencias, y sus ojos tenían un brillo casi etéreo. Compartió la historia de cómo había perdido a su familia en un accidente, y cómo el arte había sido el único espacio donde había podido reconstruirse. Al escuchar sus palabras, Miguel sintió un nudo en la garganta. Esa conexión, esa fragilidad que ambos compartían, se transformó en combustible creativo. Su propio dolor parecía apenas un eco comparado con la carga que ese hombre había llevado toda su vida. Al finalizar el encuentro, Miguel decidió que era el momento de dar un paso más allá. Regresó al estudio y, sintiendo la presión del tiempo, comenzó a integrar las historias que había escuchado en el taller. Trazó líneas que representaban las cicatrices de quienes lo habían inspirado. Con cada trazo, comprendía que su autenticidad no podía estar aislada, sus luchas y las de los demás eran parte de una narrativa colectiva, y su arte debía reflejar esa unión. Sin embargo, Miguel también enfrentó un dilema interno. Cada historia que elegía incluir en su obra traía consigo la responsabilidad de representarlas fielmente. ¿Cómo honrar las experiencias de los demás sin invadir su privacidad? ¿Hasta dónde podía llegar sin caer en el sensacionalismo? Las preguntas se agolpaban en su mente, atormentándolo mientras trataba de encontrar la voz correcta y el enfoque adecuado. Se detuvo ante el lienzo y tomó un respiro profundo. La presión se intensificaba. Por un lado, estaba la necesidad de conectar, de compartir, pero por otro, el miedo a no hacer justicia a esas historias. En ese vacío de incertidumbre, comprendió que la verdadera conexión no se basaba solo en el arte, sino en la confianza. Tenía que establecer una relación con aquellos cuyos relatos quería plasmar, no solo representarlos, sino realmente escuchar y absorber la esencia de sus luchas. Pero a medida que Miguel se sumergía más en esta nueva dimensión creativa, un nuevo desafío apareció. Un artista emergente del taller comenzaba a cuestionar su enfoque, sugiriendo que su perspectiva era simplista y que corría el riesgo de trivializar el sufrimiento ajeno. Las palabras del crítico resonaron como un eco perturbador, llevándolo a un estado de vulnerabilidad que creía haber superado. La crítica lo dio vuelta, sumergiéndolo nuevamente en un mar de dudas. ¿Podía realmente asumir esta tarea monumental? Mientras miraba el lienzo, sintió una mezcla de miedo y desafío, como si estuviera al borde del abismo, listo para caer o volar. La ansiedad se entrelazaba con la creatividad, dejando claro que el camino hacia la verdad de su voz no estaría exento de problemas. Con el cubo de pintura en la mano y la urgencia de un nuevo propósito, Miguel supo que el siguiente paso sería crucial. Tendría que enfrentar no solo la crítica, sino también sus propios miedos y limitaciones. Había algo más que descubrir en este viaje, algo que podría llevarlo no solo a la aceptación personal, sino a una conexión transformadora con el mundo que lo rodeaba. La pregunta quedaba en el aire:
sería capaz de sostener la vulnerabilidad que otros necesitaban y, a su vez, lidiar con su propio escepticismo. Así, el juego del equilibrio entre lo personal y lo colectivo estaba a punto de comenzar, y Miguel se sintió listo para desentrañar cada capa de su historia en su búsqueda por la verdad. La siguiente pincelada podría iluminar o destruir sus esfuerzos. El destino de su arte ahora colgaba de un hilo delgado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Miguel. Cada amanecer lo encontraba frente al lienzo, sumido en una lucha interna entre el deseo de transmitir las historias que había escuchado y el miedo a no hacer justicia a cada una de ellas. El eco de la crítica del artista emergente resonaba en su mente, desatando una tormenta de inseguridades. Decidido a enfrentar sus dudas, Miguel comenzó a estructurar su proceso creativo. Llevaba un diario en el que anotaba cada historia, cada sentimiento. Se daba cuenta de que había una resistencia en su interior, un impulso de proteger su propio arte que necesitaba desmantelar. Aquella voz que lo había instado a ser auténtico debía ser más fuerte que el crítico interno que cuestionaba su valía. Una noche, tras una jornada particularmente intensa, decidió volver al taller. Esperaba que la interacción con otros artistas lo ayudara a despejar la confusión. Al encontrar a un grupo reunido, nuevamente tuvo la oportunidad de escuchar. Cada relato lo impactaba de manera diferente, pero fue la historia de un artista que había roto con un pasado tortuoso la que lo golpeó con fuerza. Su capacidad para transformar el dolor en belleza resonó en él, como un recordatorio de que su arte no solo tenía que ser sobre él, sino sobre la humanidad que compartía a través de su expresión. La artista, con la voz firme y un brillo en sus ojos, describía cómo el proceso creativo había sido su salvación. Su historia de redención se convirtió en un punto de inflexión para Miguel. Mientras la escuchaba, su mente se llenaba de imágenes, ideas que se entrelazaban. Se dio cuenta de que su enfoque no debía ser la búsqueda de la perfección, sino la representación de la verdad auténtica que encontraba en esas narrativas. A medida que se acercaba al siguiente día, Miguel continuaba con su diario, pero esta vez con un enfoque renovado. Sus páginas se llenaban de descripciones sensoriales, de pensamientos crudos, de fragmentos de diálogo. Quería encapsular la esencia de las historias que los demás compartían en sus propios términos, sin disfrazarlas ni idealizarlas. La presión seguía presente, pero algo en su interior había cambiado. Se sentía menos como un impostor y más como un canal. Sus dudas comenzaron a parecerse más a una brújula que lo guiaba hacia la dirección correcta. La responsabilidad que anteriormente lo había abrumado ahora lo empoderaba. Comprendió que al contar las historias ajenas, estaba creando conexiones más profundas no solo con él mismo sino con el público que, de alguna manera, se vería reflejado en ellas. Sin embargo, al mismo tiempo que esta revelación iluminaba su camino, el crítico continuaba acechándolo. En una discusión sobre su trabajo, la otra voz se hacía sentir, sugiriendo que su forma de abordar los relatos era superficial. Cada interacción con el crítico, cargada de tensión, erguía la muralla de sus inseguridades. Decidido a no dejarse desanimar, Miguel se propuso un nuevo reto, confrontar el temor que el crítico despertaba en él. En lugar de desestimar sus comentarios, planeó transformar la crítica en un motor de evolución. Había una lección en el desafío que presentaba, una oportunidad que no podía desperdiciar. Así, la jornada que se avecinaba, Miguel estaba resuelto a compartir su trabajo en una exposición, sin esconderse detrás de sus dudas. Aceptó que la vulnerabilidad era una fuerza poderosa, y que su arte podía no solo ser una representación de su propia experiencia, sino un puente hacia la conexión humana. Mientras preparaba cada lienzo, se preguntaba si la respuesta del público sería positiva. La inquietud volvió a instalarse en su pecho, mezclándose con la anticipación. Y en ese preciso momento, comprendió que estaba en la cúspide de una transformación personal, donde el miedo y la creatividad se fundían. Se sentía expuesto, pero también libre. No puedo permitir que la crítica me paralice, pensó, mirando su obra. Tenía que enfrentar tanto la reacción de los demás como su propia percepción de sí mismo. Un nuevo horizonte estaba por abrirse, y Miguel se preguntaba si podría sostener tanto la vulnerabilidad como la valentía de presentarse auténtico. La tensión en el aire era palpable, y el momento culminante se acercaba. Su arte resonaría con la verdad que quería transmitir, o lo desplazaría aún más lejos de su esencia. El tiempo había comenzado a contar hacia un desafío que podría definir su carrera y su vida. Miguel se encontraba de pie frente al espejo, sintiendo que su reflejo era el testimonio palpable de su evolución. La ansiedad aún pulsaba en su pecho, pero algo más fuerte la suplantaba, una profunda convicción en su voz artística y en su lugar en el mundo. La exposición que había esperado con tanto anhelo había llegado, y la idea de presentar no solo su arte, sino también las historias de otros, lo empoderaba de maneras que nunca imaginó.
El día de la gran exposición estaba plagado de luces y sombras, cada rincón de la galería brillaba con la promesa de conexión. En cada lienzo que había creado, Miguel había esculpido no solo sus recuerdos, sino también las narrativas de sus amigos y colegas, entrelazando sus luchas personales con su propia experiencia. El lince, símbolo de su viaje, era el hilo conductor, representando tanto sus desafíos como su fuerza transformadora. Cuando la multitud comenzó a congregarse, la vibrante conexión que sintió lo tomó por sorpresa. No era simplemente una presentación de su trabajo, era un testimonio visual de resiliencia humana. A medida que el público se acercaba ante sus obras, sus corazones parecían resonar con cada trazo y cada historia que surgía de las pinturas. Las miradas llenas de reconocimiento, las emociones a flor de piel, lo impulsaban. Por primera vez en años, Miguel sintió que su lucha había valido la pena. En medio de la actividad, el crítico que había despertado sus inseguridades llegó. En lugar de dejar que el temor lo acobardara, Miguel se acercó a él. Sabiendo que la crítica podía ser un aliado en su búsqueda de autenticidad, hizo una pausa antes de hablar. ¿Qué piensas de lo que ves?, preguntó, su voz firme. Las palabras del crítico llegaron como un torrente que arrastraba las inseguridades que siempre habían estado presentes. Entonces, en un giro inesperado, el crítico habló su mensaje: he visto las sombras que te atormentan, pero hay un fuego en tu obra. Tienes que aprender a mostrar esa vulnerabilidad sin miedo, porque en ella se encuentra tu mayor fuerza. Miguel sintió que esas palabras, lejos de dividirlo, lo unieron a su arte de una manera más íntima, y comenzó a entender que sus inseguridades eran parte de su proceso creativo. El momento culminante llegó cuando, tras una presentación compartida, se animó a hablar frente a la multitud. Compartió su propia historia, cómo su vida había estado marcada por la soledad, la lucha y finalmente el poder de la vulnerabilidad. Desde lo más profundo de su ser, Miguel expresó cómo cada pintura había sido un paso hacia la aceptación, un reflejo de sus propias cicatrices y de aquellas de quienes había tenido el honor de plasmar. Al final de su discurso, lo que había comenzado como un peso se transformó en liberación. Aplaudieron no solo sus obras, sino también su valentía. Finalmente, Miguel había recorrido un camino de transformación. Ya no era un hombre agobiado por el miedo o por la soledad, ahora se había posicionado como un narrador de historias, un defensor de la autenticidad y la vulnerabilidad. El duelo que había cargado se había tornado en un fuerte sentimiento de realización, y se sentía unificado con su arte. Había comprendido que la verdadera creación radicaba en la capacidad de exponer las partes más frágiles de sí mismo, y que su viaje, aunque difícil, estaba destinado a resonar en la vida de otros. Al concluir esa noche mágica, Miguel se sintió renovado. Había conquistado sus miedos, transformado su narrativa, y su voz, ahora más poderosa que nunca, resonaba no solo en su obra, sino también en el corazón de quienes la observaban. Había alcanzado su objetivo de ser un faro de luz para otros, un recordatorio de que todos, a pesar de sus luchas, tienen el poder de florecer en medio de la tormenta. Mientras miraba el lince pintado en el lienzo, una sensación de gratitud lo envolvió. Su viaje había servido no solo para él, sino también para todos aquellos que se atrevieron a ser escuchados a través de su arte. Con la conciencia de que cada paso en esa travesía era parte de su crecimiento, Miguel se preparó para nuevas oportunidades, listo para seguir compartiendo su historia. Fue una transformación que iría mucho más allá de una exposición, era una declaración de una vida vivida con propósito, autenticidad y una firme resolución de no retroceder jamás. El momento de concluir este capítulo no solo celebraba su éxito personal, sino que invitaba a otros a unirse a su viaje, a enfrentar sus propias luchas y a ser testigos del poder liberador de la vulnerabilidad. La vida de Miguel en el arte y en la autenticidad se había establecido en un terreno firme, donde cada día sería una nueva oportunidad para florecer. Y tú, que estás leyendo esto, ahora es tu momento. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te inspirarán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, porque estamos aquí para escucharte. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad que crece.